Hola a todos nuevamente. En este video entonces continuaremos con nuestro aplicativo en Angular. Ya en videos anteriores hemos hecho toda la cuestión de lo que viene a ser el CRUD. Ya lo que nos queda restante, aparte de unos videos adicionales que tendremos, es crear un servicio, ¿cierto? ¿Qué es un servicio a nivel de Angular? A nivel de Angular, un servicio básicamente es una clase inyectable que se puede utilizar para varias cosas, entre ellas compartir comunicación entre componentes, ¿cierto? Que es el uso que normalmente vamos a ver dentro de la documentación y de pronto otros videos de internet. Pero en este caso utilizaremos el servicio de Angular para crear la comunicación con una API, ¿cierto? Que es el fin último, ¿cierto? La segunda parte de un aplicativo, el backend. Entonces utilizaremos el servicio como intermediario entre mi aplicación Angular y esta comunicación con la API REST en este caso, ¿cierto? También otro uso que se le puede dar, y es el que normalmente yo también empleo, es el de centralizar funciones para no estar repitiendo o evitar la duplicidad de código dentro de mi aplicativo Angular. Listo. ¿Cómo empezamos entonces? Lo primero que yo recomiendo cuando trabajamos con servicios es habilitar o generar los entornos en nuestra aplicación Angular, ¿cierto? En este momento no tenemos ningún environment, ningún entorno, pues porque simplemente hemos estado trabajando en todo lo que es la composición del front, ¿cierto? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es, a través del Angular CLI, generar los entornos, ¿cierto? Con este comando lo que vamos a hacer, entonces le estamos diciendo al Angular que habilite los entornos dentro del proyecto, ¿sí? Lo que vemos aquí es que entonces este comando nos creó una carpeta fuera de nuestra app, ¿cierto? Dentro de la carpeta de código, pero fuera de la app, que se llama entornos, environments, y creó dos entornos aquí. ¿Para qué se utiliza este? Se pueden tener cuantos entornos necesitemos de development, de calidad, de producción, ¿cierto? Pero por defecto Angular solamente crea dos: el de desarrollo, este que dice environment.development, y el environment solo, que es el de producción, ¿sí? ¿Cuál es la funcionalidad de estos dos elementos? Recordemos que Angular, al estar en TypeScript, sigue siendo un lenguaje compilado, así sea un framework, es compilado, y que el resultado final de esta compilación son archivos JavaScript, archivos CS y archivos HTML, ¿cierto? Dependiendo de cómo lo configuremos para la compilación, pero siempre se van a hacer ese tipo de archivos a la salida, que son los que interpretará nuestro navegador. Con base a estos entornos le estamos diciendo ya, cuando compilemos nuestra aplicación, él debe tomar unas ciertas variables, ¿cierto? Que pueden variar y de hecho deberían variar según el entorno. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la dirección URL de nuestra API donde vamos a consumir los recursos. Una puede ser la dirección de la API para calidad, otra es para producción, otra para desarrollo, ¿cierto? Porque normalmente son entornos o stages que llaman diferentes de trabajo. Entonces, estos environments me permite a mí programar lo mismo, programar sin estar pendiente de esas variables, y simplemente los valores van a cambiar según el entorno a la hora de compilar. ¿Qué es entonces lo que deberíamos hacer con estos entornos? Dentro de los dos o tres o cuatro o todos los que tengamos, generar las mismas características, ¿sí? Por ejemplo, entonces, en esta variable que es la de producción, en el environment solo es la de producción, podemos crear una propiedad que se llame producción y la pondríamos en true, ¿cierto? Y en esta otra, que sería en este caso la de desarrollo, esa misma propiedad la podemos definir y la pondríamos en falso. Y si tendríamos otros entornos que no sean productivos, la podemos hacer igual. ¿Para qué creamos esto? La idea es crear una variable para guardar la dirección base de la API, ¿sí? En este caso no tengo ninguna API en producción, ¿sí? Pero sí tengo una en QA para efectos prácticos de este tutorial. Entonces voy a crear la misma variable en ambos entornos, debe existir en ambos, tengo o no tengo valor, pues si yo declaro una propiedad en el environment solo, debe existir en el otro. Si tengo otro endpoint, otro entorno, también debería existir, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo tengo preparada una API de prueba, ¿cierto? Para, en este caso, poder hacer pues con nuestras pruebitas. Entonces, en este caso, esta dirección
que está en un servidor pues de pruebas mío, me está regresando un JSON, un vector, ¿cierto? Con posibles usuarios, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Que consumamos entonces esta API desde Angular para que veamos cómo sería entonces todo el asunto de consumir una API REST vía Angular para poder trabajar con él. Listo. Entonces, en este caso mi dirección va hasta aquí y ya después de eso sería el controlador. Cuando veamos el tutorial de APIs nos daremos cuenta de que estoy hablando. Entonces esta es mi base de la URL para desarrollo. Como todavía no tengo de producción, la puedo dejar vacía. Lo importante es que exista entonces la misma propiedad. Listo. Si quisiéramos agregar nuevos entornos, lo que debería hacer es crear un archivo nuevo con la extensión .elentorno.ts y en el Angular JSON lo que debo hacer es venir a la parte de donde están los entornos aquí y decirle cuál es el stage que lo va a compilar. Aquí es donde se hace. Entonces, digamos, si compilamos para desarrollo, lo que hace él es coger este de development y lo reemplaza por este, ¿cierto? Coge este y lo reemplaza por este. Si quiere uno nuevo, le debería decirle, tómeme el nuevo y reemplázalo por este. ¿Listo? Es como la configuración. Lo siguiente que debemos crear entonces es nuestro respectivo servicio. ¿Cómo lo hacemos? Hay un comando obviamente en el Angular clip para hacer eso. Le decimos ng generar ese servicio o la palabra service como quiera y deberíamos agruparlo en una carpeta que se llama servicios y le damos un nombre. En este caso venimos trabajando todo el tiempo con un modelo de usuario, entonces creémosles un servicio a usuario, ¿cierto? Usuario service. No hay que indicarle service porque con la S le estamos diciendo que es servicio. Vamos a ver que él me va a crear dos archivitos, el de pruebas y el del servicio como tal. Vamos entonces a la carpeta de servicios y vemos que nos crea el servicio sin ningún inconveniente. ¿Qué deberíamos entonces hacer? Voy a ir a reemplazar en el listar usuario esta tabla, ¿sí? Para que ya no esté con este vector que tenemos aquí quemado, sino para que este vector se llene ya de forma automática a través del consumo de una API, ¿sí? Aquí aparece el concepto de inyección de dependencias. ¿Qué es inyectar una dependencia? Inyectar una dependencia es simplemente decirle al framework, en este caso Angular, quiero que me cree un objeto de X o Y clase, pero yo no lo quiero instanciar de forma manual, quiero que usted como framework se encargue de instanciarlo. ¿Qué ventajas tiene esto? Que podemos hacer uso de patrones como el singleton, ¿cierto? Sin necesidad, o el factory, sin necesidad de nosotros preocuparnos en qué momento se crean esas instancias de objetos. ¿Listo? En Angular, ¿cómo se inyectan las dependencias? Se inyectan basadas en el constructor. Supongamos, yo aquí en el usuario service, que es mi servicio, quiero crear o quiero acceder a una API, ¿cierto? Entonces sabemos que eso se hace a través del protocolo HTTP. Lo que deberíamos hacer entonces es, dentro del constructor, declarar directamente esa variable que me interesa. Entonces podemos decir, no sé, HTTP, ¿cierto? Y le decimos que es del tipo HTTP client, ¿listo? Miremos que el HTTP client se importa automáticamente desde el core de Angular y con solo hacer esto ya este servicio tiene de forma local la posibilidad de utilizar el HTTP client, ¿sí? Enseguida revisamos otro par de cosas, pero esto básicamente es el concepto de inyección de dependencias. Yo estoy diciendo, necesito un objeto del tipo HTTP client que lo voy a guardar en esta variable, pero yo no lo voy a instanciar, lo voy a usar, pero no lo voy a instanciar. Entonces creemos entonces un método para poder llenar mi vista con lo que venga desde la API. ¿Qué deberíamos hacer? Creamos el método normalito, le decimos getUsuarios, ¿cierto? El nombre del método, no esperamos ningún argumento y aquí viene un cambio. Como estamos trabajando a nivel de red, sabemos que son operaciones asíncronas y dentro de Angular y pues, TypeScript como tal hay dos tipos de objetos que me permiten trabajar operaciones asíncronas. Una de ellas es la promesa y otra de ellas es el observable. En este caso el observable es más flexible que la promesa, entonces, y es el que por defecto utiliza el cliente HTTP de Angular. Entonces lo que queríamos decirles es que este método me va a retornar un objeto observable del tipo usuario, ¿sí? Pero como pueden ser varios, tenemos que indicarle que esto es un vector de usuarios, ¿ok? Entonces ese es el tipo de dato que me va a retornar mi API, o en este caso mi servicio, ¿sí? Ahora sí, ya abrimos y cerramos llaves para generar el cuerpo del método y Angular nos facilita mucho la
el trabajo con servicios. Yo simplemente le puedo decir que me va a retornar de la variable HTTP, ¿cierto? De este objeto HTTP, que es el que se encarga de abrir la conexión. Si vemos, él aquí ya me ofrece los métodos más comunes del HTTP, los verbos, el get, el delete, el options, el post, el put, ¿cierto? Entonces en este caso mi método está por el verbo get, y lo que me interesa es enviarle la dirección de la URL, ¿cierto? Pero sabemos que la dirección está en el environment, no está aquí. Lo ideal es que siga estando allá y que desde el servicio hagamos uso de esa variable de la de allá para no tener que estar en todos los servicios quemando o poniendo de forma estática el nombre de la dirección URL de la API, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente creamos de forma local una variable, no sé, API base, y la podemos poner vacía por ahora, y dentro del constructor la inicializamos, ¿cierto? Le damos el valor que es, le decimos que viene del entorno de environment .url API base. Aquí les recomiendo que se aseguren que no les pase lo que a mí, que no le diga development, que le diga environment solo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos varios entornos, él va a reemplazar el environment por el entorno que sea, ¿cierto? Entonces, para que nos quede estándar, que diga solamente environment, no punto algo. Entonces aquí viene esto, y adicionalmente le voy a concatenar el controlador de esta clase, que en este caso debería ser usuarios, ¿cierto? Usuario. Listo. Ahí está el controlador. Entonces, ¿qué le deberíamos hacer? Le deberíamos decir, vea, hágale un get a esa dirección. Entonces, simplemente le decimos a la API base. Si tuviéramos más cosas que enviarle, le podríamos tranquilamente decir, vea, a la API base, concatenenle esto, y luego esto, ¿cierto? Pero, porque en este caso mi API responde por la raíz, pero si tuviéramos más información de ahí en adelante, lo podríamos hacer. Ok, ¿qué nos falta? Hay falta tipar este get. Angular, el HTTP client, lo que hace es hacer nuestra petición, consumir el recurso, y una vez obtiene una respuesta, trata de serializarlo en el formato que yo le diga. Entonces yo aquí tranquilamente le puedo decir, vea, el get quiero que me lo serialice en un vector de la clase usuario. ¿Listo? Y con eso ya él sabe que debe retornar un observable de este vector. Eso es todo. ¿Qué pasa? También tenemos que decirle a nuestro aplicativo, en este caso a todo el Angular, que va a utilizar conexiones HTTP. ¿Cómo lo hacemos? En el módulo principal, donde dice imports, le agregamos un import nuevo. ¿Cuál sería? El módulo HTTP. Listo, que es el HTTP client módulo. Con este import, entonces ya nuestro app completo, ¿cierto? Sabe que en cualquier servicio se puede inyectar el cliente HTTP y no vamos a tener ningún inconveniente para poderlo utilizar. Vamos entonces a levantar nuestra aplicación mientras tanto. Y venimos aquí, ahora sí, al listar usuario, para reemplazar este vector quemado por un vector lleno o cargado a través del consumo de una API. Vamos a vaciarlo, lo dejamos inicializado vacío. ¿Sí? Lo dejamos vacío, esperemos que refresque la vista y nos damos cuenta que nos va a cargar nuestra vista de forma limpia, ¿sí? Ahí vemos que está cargada de forma limpia, ¿sí? Vamos a ponerle entonces el consumo del servicio. Si vemos la definición del servicio, vemos que el servicio tiene un data annotation que nos dice que es inyectable. Por tanto, la forma de utilizarlo en un componente es precisamente inyectándolo, ¿sí? ¿Cómo lo inyectamos? Vemos que este componente no tiene un constructor, entonces es muy sencillo, simplemente le creamos el constructor. Aquí la definición del constructor es a través de la palabra reservada constructor, ¿cierto? Solamente con decir constructor ya TypeScript sabe que este va a ser el constructor de esta clase. Inyectamos entonces nuestro servicio, le decimos el ámbito, le decimos el nombre de la variable y le decimos el tipo, usuario service, ¿sí? Ya con eso acabamos de inyectar entonces nuestro servicio en nuestro Angular. ¿Qué deberíamos hacer? Consumir este método y para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Crear un método para estarlo llamando todo el tiempo, porque no solamente cuando cargue la página es que necesitamos llamar la carga de usuarios. Por ejemplo, cuando creamos un usuario nuevo, pues deberíamos enviar la petición a la API, esperar a que la API responda, y una vez la API responda, volver a llamar la carga de usuarios para mostrar la lista actualizada.
¿Cómo hacemos entonces el consumo del servicio? Muy fácil, le hacemos uso de la variable y usuario service, punto, y vemos que están los métodos que teníamos allá. Esta propiedad, porque no la hicimos privada, pero es la propiedad interna de la URL base, y en este caso el método getUsuario, ¿sí? ¿Qué pasa? Como esto retorna un objeto observable, hay que decirle que tiene que estar esperando a que la variable cargue, ¿sí? O a que la API responda mejor, ¿cierto? A que la API responda. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos que nos vamos a suscribir a ese observable, ¿cierto? El observable es un evento que puede ocurrir, en este caso es un evento HTTP, y una vez ocurre nos va a llamar a todos los que estén pendientes o escuchando u observando ese tipo de datos, ese evento, ¿sí? Entonces nos suscribimos al evento y este evento puede recibir una función. En este caso podemos hacerlo a través de una lambda, ¿cierto? Para evitar pues crear funciones adicionales, la lambda es más que suficiente. Le estamos diciendo, vea, es una función lambda, ¿cierto? En declaración lambda, y tiene un parámetro que está recibiendo. Miren que automáticamente él me lo tipa. El parámetro de RS es del tipo usuario vector. ¿Por qué? Porque él ya sabe que getUsuarios me retorna un observable al que me estoy suscribiendo, y ese observable adicionalmente es un observable de un vector de usuarios, ¿sí? Entonces él ya viene tipado. Básicamente eso es todo. Entonces lo que quería hacer aquí es a mi vector asignarle lo que le está llegando por ahí. ¿Qué nos queda faltando aquí? Básicamente es llamar este método en el constructor. Cuando inicialice mi página, podemos decir que después de que cargue mi página en el constructor, puede llamar este método para que nos cargue la petición, ¿cierto? Venimos aquí y vemos que él refresca la página y ya me trae todos los elementos que estaban en mi API, ¿sí? Entonces ya estamos consumiendo la API de forma directa y desde Angular. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esto? Por ejemplo, si vamos a Bootstrap, vamos a ver que Bootstrap tiene algo que nos permite trabajar esas cargas que son asíncronas y que tienen pues un retraso, y esto se llama spinner, ¿sí? Entonces si buscamos aquí los spinners de Angular, perdón, de los spinners de Bootstrap, vamos a ver que estas spinners, estas cositas de cargando, los podemos poner dentro de nuestra aplicación, cual ya elegiremos pues cualquiera que nos convenga a nosotros, ¿ok? Para caso práctico pondré, no sé, puede ser este. Okay, copiamos el HTML de este. Vemos que lo único que realmente es un div con unas clases propias de Bootstrap. Vamos aquí, vamos a nuestra vista. ¿Qué nos interesa? Tenemos aquí todo el contenido, ¿ok? Ese es el div del botón de nuevo y este es el div donde está nuestra tabla, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Antes del div de mostrar la tabla podemos poner este código y con base a una condición mostramos este o este, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Existe el ngIf, ¿cierto? A nivel de Angular, y le podemos poner una variable que se llama, no sé, isLoading, para saber si está cargando mostramos este, y si no está cargando mostraríamos el otro, ¿sí? Vamos entonces a este row que es completo y le ponemos la misma variable pero negada. Ahora vamos a nuestro TypeScript para crear esa variable. Le decimos aquí que el isLoading y le ponemos un valor por inicio, le decimos que puede ser true, cualquier cosa. ¿Qué hacemos? Entonces en este loading, en este método de cargar usuarios, podemos hacer uso de esa variable. Le decimos, vea, está cargando al inicio siempre, y una vez estamos seguros que ya respondió la API, que es aquí, ¿cierto? Le decimos que ya no está cargando, y así automáticamente lo que hace el Angular es, mientras hace la petición y esta responde, aparece el loading y una vez responde ya nos muestra, ¿cierto?, nuestra tabla aquí, porque son pocos datos y la conexión es buena, entonces es rápida la cosa, pero ese sería el funcionamiento, ¿ok? La siguiente función de un servicio, ¿cuál sería? Por ejemplo, hay funciones muy reutilizables, por ejemplo la de cerrar modal, y en posteriores videos veremos la de abrir modal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ahora puedo crear un servicio, llamémoslo de utilidades o funciones comunes, para llevarnos todos estos métodos que son de uso común. Si yo tengo muchos
componentes en los que levanto modales y tengo que cerrar la modal, pues este código lo vería en cada una de ellas. Lo ideal es que reutilicemos lo máximo posible para optimizar nuestro código. Entonces vamos a crear un servicio de utilidades. Voy a tener aquí la aplicación. Voy a crear un servicio nuevo que lo voy a llamar utilidades. Puede ser utilities. O pongámoslo en singular, utility, ¿cierto? Una vez creamos el servicio, venimos aquí y aquí pues, simplemente puedo crear todos los métodos que yo necesite. En este caso ya tengo el de cerrar modal, que no depende de nada. Me lo voy a llevar por allá cortándolo. Y aquí simplemente me sacan los errores normales porque no están las importaciones que ya teníamos en el componente. Las importamos y el método sigue siendo exactamente el mismo, no ha cambiado nada. ¿Qué cambia en el componente? Que aquí me va a empezar a sacar errores en estas partes, ¿cierto? Que se llamaba ese método. Que debería ser inyectar ese segundo servicio, ¿cierto? Le decimos que este es privado, útil, puede ser, y es del tipo utility service, listo. Con eso acabamos de inyectarlo dentro del componente y ya aquí en las partes en las que se utilizaba, lo único que debo hacer es llamar ese método y todo debe seguir funcionando tal cual lo teníamos programado. Ok, útil, ¿cierto? Y todo sigue igual. Ok, no hay problema con eso. Un concepto más antes de finalizar el tema de servicios. Si ustedes se observan, aquí hay, ¿cierto?, una propiedad que se llama provideIn y tiene como valor root. Ok, puede tener varios, platform, any o no star, ¿cierto? ¿Qué pasa? Por defecto cuando lo creamos y decimos provideIn, si ustedes se fijan, voy aquí a inspeccionar, okay, nuestro sitio web, voy a cerrar esas pestañas. Y lo que está haciendo él por debajo, me voy para la pestaña de red y cada que yo vengo aquí, refresco, vemos todas las peticiones que mi sitio hace y una de ellas es la petición get a la API. ¿Sí? Cuando yo declaro el servicio como providing root, quiere decir que este servicio está disponible vía singleton para todos los posibles componentes, módulos que lo quieran utilizar. Si a mí no me interesa que este componente esté proveído en el root, lo que podría hacer es, aquí elimino esto y ya no sería singleton, sino que sería un concepto similar al transient. Es decir, cada que yo lo necesite tengo que importarlo y cada que yo lo importe voy a generar una instancia nueva del objeto, ¿sí? Y vamos a tener un error adicional. Si vemos aquí la consola, vamos a ver que me está diciendo que el servicio usuario no es un proveedor para el módulo de usuario, ¿sí? No ha sido proveído, no le hemos indicado al módulo de usuario que va a hacer uso de ese servicio. ¿Qué pasa? Cuando el servicio no es singleton, no es ruteable, no está en el root, por cada módulo que yo lo quiera utilizar, tengo que decirle aquí que tiene unos proveedores. ¿Qué proveedores? En este caso tengo que decirle el servicio de forma directa. Usuario service es un servicio que va a ser proveedor o que va a estar utilizado en el módulo de usuario módulo. Listo. Pero al hacerlo así, el servicio hay que tener en cuenta que no es singleton, ¿sí? Y vemos que sigue funcionando igual. ¿Qué ocurre? Normalmente cuando utilizamos HTTP lo ideal es que el objeto sea único, ¿sí? No hay necesidad de estar creando muchos objetos y es mejor dejar que el framework, en este caso Angular, se encargue de gestionar esos objetos. ¿Ok? Doy esta información pues para que sepamos que existen ambas formas de inyectar y gestionar las instancias de nuestros servicios. ¿Ok? En el caso, yo por lo general siempre voy a recomendar que sea providing root para que sea pues con el patrón de singleton. ¿Ok? Este es básicamente el tema de servicios. Voy a retirar lo que dice aquí. Ese es el tema de servicios para que ya en los siguientes videos que me quedan adicionales de Angular veamos pues unos concepticos ya muy adicionales, pues ya con lo que hemos visto hasta el momento somos totalmente capaces de hacer nuestro aplicativo Angular funcional.